Hola, Hola, hola Cris, ¿cómo estás? muy bien, Jessy, ¿tú? Muy bien, gracias. Bueno, muy feliz de compartir este espacio contigo, con todas las personas que se van conectando. Un saludo pues especial para todos los que en este momento están. Hoy nos compete un tema sobre todo que tiene que ver con muchos de nuestros pacientes que van a consulta con una carga excesiva de culpa, con una carga excesiva de que no, no pueden disfrutar la vida, que no pueden disfrutar y aceptar como su pasado y construir un nuevo presente que tiene que ver con los escrúpulos y la vida de la salud mental. Entonces, si Cris, empezamos de una vez, esperamos otro poco. Yo creo, Jessy, que ya podemos iniciar. Yo creo que ya nos conocen a las dos. De todas maneras, para los que sean nuevos, nos presentamos. Yo soy Cristina, psicóloga, neuropsicóloga de Esencial. Bueno, y nos acompaña también Jessy. Las dos somos mamás. Así es. Ay, te dejé de escuchar. No sé qué pasó. No te escucho, Cris. Bueno, no sé si alguien me escucha, Cristina. Yo la verdad no la escucho. No, ya, ahora sí. Ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Bueno, básicamente las dos somos mamás, las dos somos psicólogas, muy contentos de participar en cada uno de estos espacios que nos permiten conocer, que además de eso tocamos temáticas tan importantes como estas, que yo creo que dentro de todo lo que hacemos y dentro de la formación precisamente tanto de nosotros mismos como de nuestros hijos, creo que es fundamental, ¿cierto? Saber un poco desde dónde tomamos las decisiones, qué es lo que nos ayuda a tomarlas y sobre todo cuando nos sentimos tranquilos con haberlas tomado y en qué momento ya pasa a ser una situación que realmente esa preocupación excesiva por si la tomé bien o la tomé mal se termina convirtiendo en algo no tan positivo. Entonces yo creo que lo primero que necesitamos saber es cómo entender los términos de los que vamos a hablar hoy. Lo primero sería qué son los escrúpulos. Jess, cuéntanos. Bueno, Cris, quiero agregar una cosita y vimos la necesidad de este live por los pacientes que hemos atendido, pero también por algunas personalidades, ¿cierto? Hay formas de ser, todos sabemos, pero hay formas de ser que se tienden más a ser estrictos, a ser personas más rígidas, lo que hablamos cotidianamente, un psicorrígido, una persona muy obsesiva, que pueden tener más tendencia a este tipo de dificultades. Entonces, por eso, para ti, estamos hablando hoy, ¿cierto? Y también es muy importante, si de pronto nosotros no padecemos de esto o no tenemos esta tendencia, saber que hay otras personas que lo pueden tener. Entonces, que puede servirles este espacio. Bueno, entonces lo primero que son los escrúpulos es una preocupación excesiva. ¿Por qué? Por la culpa, por el pecado, porque la persona no puede llevar, pues duda como constantemente de sus acciones, de sus decisiones, es como un miedo exagerado a hacer algo malo o pecaminoso, incluso cuando no hay una razón objetiva para sentirse así, ¿cierto? O sea, a veces nosotros tenemos que tomar decisiones, hay buenas, malas decisiones, y uno tiene como un sustico, ¿será que esto sí está bien o no está bien? Pero hay un momento en la vida donde las preocupaciones son excesivas, como que realmente no hay una razón objetiva para no estar dudando. Entonces, ese sería como el escrúpulo. Eso es muy importante porque nosotros debemos distinguir que esos escrúpulos tienen una relación directa con lo que nosotros llamamos la formación de la conciencia, pero son cosas diferentes, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de la formación de la conciencia, es que, digamos que, cómo vamos formando la capacidad de distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿cierto? Y de qué manera vamos tomando decisiones. Y esas decisiones van guiadas pues por un primer principio y sería la verdad objetiva, es decir, lo que realmente reconocemos de manera individual como que está bien o como que está mal, y eso viene dado pues o mediado por las pautas de crianza, por nuestra formación, por nuestra cultura, por la experiencia que tenemos desde pequeños hasta adultos. Y yo creo que justamente ahí es donde es importante entender lo que inicialmente nos decía Jess, que hay momentos en donde por la forma de ser, precisamente por lo que se ha moldeado en nuestro temperamento y nuestro carácter, hemos desarrollado como unos rasgos de personalidad cuando somos mayores
que nos llevan a tener o una sensibilidad fuerte en esa conciencia y que hay veces nos lleva a tener unos escrúpulos particulares, es decir, que hay una preocupación excesiva porque estoy haciendo algo mal o una culpa muy intensa. Y efectivamente hay personas al contrario, que la formación de la conciencia es muy laxa, es decir, que todo me parece bien, no hay nada que esté mal, como que no me siento mal con nada. Entonces, digamos que todos los extremos precisamente de esa formación de la conciencia están, digamos, mandados a trabajarlos porque evidentemente no nos dan una buena salud mental, pero evidentemente del punto que vamos a hablar es cómo esa formación de la conciencia, cuando de pronto se convierte en algo ya muy excesivo, muy exigente, muy fuerte, nos lleva a tener unos síntomas más desde el lado escrupuloso y desde el lado mental, como lo llamamos nosotros, desde el lado obsesivo compulsivo. Entonces hay un punto importante y es que todos tenemos una conciencia moral y que está mediada pues también por la norma y que queremos todos hacer el bien y evitar el mal, ¿cierto? Es como un principio universal. Todos queremos hacer el bien y evitar el mal. Dentro de ese hacer el bien, sabemos que mis límites deben de llegar hasta donde empieza también el respeto de la otra persona. Por ejemplo, robar, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo. Todos, a nosotros se nos educa diciendo que tenemos que respetar los bienes ajenos y no podemos robar. Pero hay personas que por su obsesión, por su temperamento, por su educación, entonces ya se sienten mal si tocan algún objeto, sienten que ya van a robar, será que es que yo robo, y puede que ni siquiera haya robado en la vida, o sea, como decíamos inicialmente, no hay una razón objetiva para sentirse mal, pero se siente mal si, no sé, si alguien le ofrece algo para comer y será que es que yo lo robé o cosas así, ¿cierto? Entonces, es como para dar ejemplos un poco más desde la vida cotidiana y que nos podamos identificar este tema del escrúpulo. Entonces, dentro de lo que está hablando Cristina, bueno, sabemos que para el escrúpulo es importante la formación de la conciencia. Qué influye en esa formación de la conciencia? Pues no es un único proceso lo que influye en la formación de la conciencia, no es estático, es dinámico, debe ser constante y es evolutivo. O sea, en la medida que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando cada día más esa formación de la conciencia. No es algo como que un instante ya. Por eso es muy importante la formación que tengamos, la formación que le damos a nuestros hijos, el explicarle el por qué, la razón de hacer las cosas, no simplemente no hagas esto, sino por qué no hay que hacerlo, por qué está mal hecho. Eso ayuda a entender el porqué de las cosas, y no simplemente como una persona temerosa. Entonces, dentro de esa formación de la conciencia, de la parte eh, moral, una conciencia bien formada no garantiza una ausencia de errores, eso es muy importante, sino Muy, que todo, y que incluso no se puede equivocar en la toma de decisiones, sino que se asegure que la persona esté buscando lo objetivo, la verdad, y esté dispuesta a corregir esos errores. Entonces, no simplemente miedo a equivocarme, sino que me lanzo, a veces me puedo equivocar, pero puedo también empezar a corregir mis errores. Entonces, si dije esta palabra muy fuerte, si hablé, entonces, no es, porque si no, la persona va a llegar un momento en que hasta miedo le va a dar a hablar, porque me va a equivocar, voy a ofender a la otra persona, entonces empiezan a veces a ser más introvertidos, a callar y a sufrir mucho, no. porque sienten que van a ofender al otro. Y yo creo que ahí hay un punto muy clave dentro de lo que está diciendo Jessie, es que de alguna manera ese asunto de saber que existe la equivocación, que no somos perfectos, que realmente hay un momento determinado en que las decisiones, pues las consecuencias de las decisiones que tomamos no son las que esperaríamos y eso que tuvimos la mejor intención al tomarlas, ese tipo de cosas pueden pasar perfectamente. Entonces, el formar nuestra conciencia sabiendo que también cabe el error, que también cabe, digamos, como algo que nos equivocamos, es muy importante. Y precisamente cuando hablamos desde el lado moral, especialmente, es, digamos que desde la parte de la creencia o desde la parte especialmente de la espiritualidad, es supremamente importante enfatizar en el tema de la misericordia, precisamente entender que hay una misericordia frente a esa situación y que no todo es que tenga que ser perfecto, no todo, estamos en camino de perfección, pero no somos perfectos. Y justamente cuando nosotros vamos a esa línea entonces de la formación de la conciencia y que nos lleva a tener unos escrúpulos, en el lado de la salud mental también pasan cosas. Y en el lado de la salud mental, una de las características más claras, precisamente nosotros las llamamos típicamente como obsesiones y compulsiones.
en donde las obsesiones son pensamientos que llegan, de hecho los hemos hablado en otros live, que lo pueden también consultar de manera pues más específica, pero acá lo vamos a mencionar de manera un poquito más global, en donde precisamente ese trastorno obsesivo compulsivo nos lleva a tener unos pensamientos como que no son resistibles, todo el tiempo se vienen en imágenes, en palabras, y como que algo persistente sobre que estoy haciendo algo malo, que debo hacer una cosa de determinada manera. Como lo decía ahorita, por ejemplo, Jesse, con respecto a la situación de el robo o a la situación de infidelidad que puede pasar en algunas personas, en donde dicen, no, es que yo estoy mirando al compañero de mi amiga, entonces yo ya estoy queriéndolo, como que ya estoy mirando, no sé, por ejemplo, estoy mirando una persona que no debería mirar, que tiene un estatus diferente o que tiene una vocación diferente. Definitivamente por estarlo mirando de esta manera, yo creo que estoy haciendo el mal, yo creo que definitivamente me debo sentir culpable por esta situación, ¿cierto? Exacto, incluso puede ser por un sentimiento, ay, me sentí Sí, muy feliz hoy, conversamos muy rico, ay, ¿será que ya estoy haciendo algo malo? Entonces, sí. incluso hasta los sentimientos de amistad y todo ya se hace como algo pecaminoso, o que se ve como algo, como una ofensa, porque son personas como están todo el tiempo en la culpa, en sentirse mal, no son capaces de disfrutar, no son capaces de ser felices, no son capaces como alegrarse en algún momento de la vida. Y justamente ahí pueden aparecer como lo que llamamos dentro de la parte más psicológica las compulsiones, en donde empezamos a hacer acciones que nos llevan como definitivamente como que necesitamos hacerlas. ¿Para qué? Para que controlemos el impulso. Entonces, me tengo que echar la bendición 4 veces cada que piense en que estoy ofendiendo a alguien o tengo que hacer tal cosa porque si no lo hago, entonces no tengo cómo reparar esa situación. Entonces, acá estamos viendo que definitivamente en la salud mental lo podríamos llamar como un TOC y en la parte de la salud espiritual lo podríamos llamar como unos escrúpulos y que eso realmente lo que hace es generar una disfuncionalidad en nosotros. Es decir, yo, por ejemplo, hace poco atendía un paciente que realmente estaba perdiendo significativamente sus ganas, por un lado, de vivir, había perdido significativamente su capacidad para tomar decisiones y había perdido la capacidad de ser independiente. Entonces esta persona ya tenía que preguntar todo lo que iba a hacer, porque si ella no preguntaba, si esta persona no estaba preguntando todo el tiempo por si estaba bien o si estaba mal, ella creía que lo iba a hacer mal, es decir, empieza a desconfiar de su propio juicio y empieza a poner a otros a que decidan por él. Entonces se pierde mucho la capacidad de independencia y justamente ahí es donde nosotros debemos pensar, bueno, estos niveles ya están pasando de unos niveles normales de preocupación por hacer las cosas bien a pasar a una situación más exagerada o más disfuncional que no nos permite tener una vida tranquila y muy importante lo que decía Jessy, no nos permite estar felices y uno diría, ¿y qué es la felicidad? No nos permitiría estar en paz. Aún en medio de las dificultades, aún en medio de los errores, aún en medio de todo lo que nos falta por trabajar, pero con algo de felicidad. Incluso acá lo mencionábamos que el escrúpulo tiende mucho al estrés y a la ansiedad, o sea, o sea, son signos de una obsesión y una compulsión, pues se pueden ver esos síntomas de obsesión y compulsión, pero también se pueden ver los síntomas del estrés y la ansiedad sea, ese miedo excesivo que puede estar marcado ahí. Entonces, bueno, ¿qué nos puede servir, Cris, para trabajar en los escrúpulos? ¿Qué recomendaciones podemos dar a las personas que nos están escuchando, que conocen a alguien que les está pasando esto o que de pronto les está pasando a ellos? Y si alguien tiene alguna pregunta, también la puede hacer. Yo creo que hay varios puntos que vamos a empezar a hablar. Uno de ellos es que es clave diferenciar entre un escrúpulo o una obsesión y una verdadera falta. Es decir, hay ocasiones en que en realidad nosotros podemos estar sintiéndonos culpables por cosas que realmente no son malas. Digamos que estamos perdiendo de alguna manera la capacidad de discernir o de pensar qué realmente es lo que está mal, qué realmente es lo que está bien, o definitivamente
digamos que perdemos objetividad, tanto así que decíamos, le preguntamos a otros. Entonces, la primera clave es que nosotros sí estemos muy vigilantes de aprender a diferenciar eso, entre qué realmente es una falta y qué no lo es. También es clave hablar con alguien de confianza. ¿Por qué con alguien de confianza? Y no hablar para que nos diga pues todo lo que, pues como que qué debemos hacer o qué no debemos hacer. No. Básicamente, cuando hablamos con alguien, nos puede ayudar a ver las cosas en una perspectiva diferente, es decir, nos puede ayudar a ver una perspectiva más realista de lo que estamos viendo, nos puede mostrar que realmente alguien cercano, alguien en el que confía en mí, sabe que lo que yo estoy diciendo o lo que estoy haciendo, con su conocimiento de lo que sabe, de mí sobre todo, es algo que no está dentro del ámbito de lo malo, sino que está haciendo lo que tenía que hacer. Por ejemplo, eso me parece muy importante distinguir el escrúpulo de la verdadera falta porque a veces es normal que nos sintamos con culpa. Si yo hago algo incorrecto, si yo traté mal a alguien, si yo le grité, pues yo es normal que yo sienta algo de culpa, pues si ofendí Normal a y alguien, necesario. es necesario, es sano sentir esa culpa, ¿cierto? No sé si ofendí a mis hijos, si le grité a mi esposo, si di una mentira, si robé, pues lo más sano es que tengas culpa, ¿cierto? Es sano para poder empezar a enmendar el error y empezar a decir, sí, la verdad, las acciones malas tienen consecuencias malas. Me aleja de mi familia, las personas empiezan a desconfiar de mí, ya no puedo estar en un ambiente social, o sea, que la culpa sí es necesaria y podamos diferenciar también esos momentos en que hacemos algo incorrecto. Pero ya cuando viene el escrúpulo, es que realmente hay algo que es una exageración de nuestra mente, que estamos exagerando más de lo que está pasando. Estamos imaginándonos cosas, pensando cosas que no han sucedido, que no tenemos pruebas de que hayan sucedido. Y por eso con otra persona te puede ayudar a tranquilizar. No, la verdad, vos no dijiste, no gritaste. Ay, yo pensé que yo había gritado. Entonces, mira que ahí se ve la diferencia. No, tú no me ofendiste, no, tú no me miraste feo. Ay, es que entonces ahí ya estoy mirando que hay una dificultad. O sea, que las demás personas no perciben que yo haya sido grosera o no perciben que yo haya hecho eso malo o que objetivamente, físicamente yo no cogí ese objeto. Fue algo como más de mi imaginación que pensé que estaba equivocada. Y eso es clave porque hay momentos en los que puede ser que, listo, no se lo conté a nadie, yo no soy el que lo padezco, pero sí tengo a mi hijo, tengo a mi hermano, tengo a mi mamá que sí está teniendo esta situación escrupulosa o sí está teniendo esta dificultad para tener una buena formación de su conciencia. Entonces, esta clave que acaba de dar Jessie es muy importante. ¿Por qué? Porque es, digamos, como no alimentar las dudas obsesivas o las dudas de culpa que tiene una persona. Si alguien llega a contarme a mí algo que me está pareciendo que ya se está pasando de lo normal a algo un poco más irracional o más patológico o menos realista, el hecho de yo poderle decir, no, estuvo bien, todos miramos de esa manera, eso que pasó ahí a todos nos pasa. Justamente el hecho de decir palabras como esas, por ejemplo, le ayudará a uno de las, pues a ese familiar que esté teniendo esa dificultad específica, ¿cierto? Y yo diría que es clave entender que si nosotros no sintiésemos culpa, yo diría que de hecho es como lo que hemos tratado de, yo diría que es un tema casi que de salud pública hoy en día. O sea, el hecho de no sentir culpa nos lleva a que no sintamos literalmente dolor por nada, no te importe nada, no pasa nada, todo igual. Eso también está muy mal. Nosotros no podemos decir como que no, no podemos sentir culpa por nada. Es muy importante sentir la culpa. De hecho, a nivel cerebral es un impacto muy positivo. ¿Por qué es positivo? Porque tú estás reconociendo que tú no eres perfecto, estás reconociendo que tienes que transformar y cambiar cosas dentro de ti porque hay algo que no funciona del todo. Si realmente Por tú sientes ejemplo, un que eres psicópata no perfecto, siente peor. culpa. Un Eso es. psicópata no siente culpa, que es lo que uno ve, por ejemplo, a veces en las noticias, que esa persona hizo, no sé, hizo una masacre, que se sale riendo y todo, y que no siente culpa. Es realmente psicópata ya. Exactamente.
Exactamente, y ese es un punto importante, porque no vamos a decir, no, es que no debemos sentir nada, no, es natural sentirla, estamos hablando de una exageración, entonces el compartirlo con otros, el mirarlo de manera más realista y además de eso también aprender a ser amable con uno mismo es muy importante, porque hay veces somos muy duros, somos hiperexigentes, hay un momento en donde nuestra formación ha sido muy autocrítica, digamos que ha sido como que tienes que hacer todo perfecto, realmente como que si no lo haces bien no te van a querer. Digamos que el no ser muy amable con uno, el no aprender la compasión con uno mismo, también lo puede llevar más fácilmente a que uno tenga, pues, yo diría que agrava la situación específica ante este tipo de situaciones en las que estamos teniendo problemas con nuestra conciencia y nuestra forma de hacer las cosas. Y si realmente hicimos algo mal, es muy importante tratar de corregirlo, ¿cierto? Tomar medidas positivas en el sentido de que hacer las paces con esa persona, reconciliarse con esa persona que hiciste o que ofendiste, hacer, si hiciste algo equivocado, tratar de corregirlo. Pues como que también, o sea, si yo me equivoqué, sacar el aprendizaje de esta equivocación y seguir adelante, ¿cierto? Saber que yo puedo enmendar el daño que hice y puedo ser una, pues tomar decisiones y empezar desde nuevo. En el ámbito espiritual, pues, me parece muy sano porque también está el tema del pedir perdón, también está la confesión, que es una manera como positiva de enmendar el daño que hayamos hecho. Y eso es clave, como que bueno, yo soy amable conmigo mismo, pero también desde lo realista sé que hay cosas que debo de alguna manera reparar o cosas que debo transformar, pero también es, digamos que un momento de sinceridad con uno mismo y una clave importante, buscar ayuda profesional cuando realmente se nos esté saliendo de las manos, porque en ocasiones como que lo intentamos, lo luchamos, bueno, ya hicimos todas las anteriores, pero como que realmente no me da, no soy capaz, como que esto me sobrepasa, como que me está interrumpiendo todos los ámbitos de mi vida, como que me está llevando, digamos, a niveles que realmente no esperaba. De hecho, los mismos, digamos que los mismos habitantes de la casa, los que están conmigo, los que están en el colegio o los que están en el trabajo, ya me están viendo como que me está afectando significativamente esa situación. Y no solamente lo ven ellos, sino que yo empiezo a decir, no, ya estoy perdiendo independencia, estoy perdiendo la capacidad de concentrarme, porque eso es algo clave. Nosotros empezamos a perder como la capacidad de enfocarnos en lo que realmente necesitamos enfocarnos. Es como si el cerebro estuviera literalmente, como decía ahorita Jessy, se nos suben los niveles de cortisol, se nos sube bastante la ansiedad, pero también ocurre que entonces empezamos a pensar en una misma cosa, lo que hace que se nos reduzca como la velocidad en lo que comprendemos. ¿Qué quiere decir eso? Como que alguien me habla y yo estoy tan perdido en lo que estoy pensando, si lo hice bien o lo hice mal, que inmediatamente lo que digo es, ven, yo acá, ¿qué es lo que me estás diciendo? Como que me perdí, se pierde, la velocidad se va perdiendo y la capacidad atencional también, porque entonces puedo estar en presencia, pero no puedo estar realmente como en cuerpo y mente y alma, sino que estoy por allá pensando en otra cosa. Entonces eso también es clave. Me parece importantísimo que cuando eso ocurra, nosotros ya digamos necesitamos un tema de ayuda profesional, digamos que inicialmente lo hacemos desde la parte psicológica y si es necesario, realmente pues ya lo hacemos desde algunos momentos, desde compensación, desde la parte biológica. No sé, Jessy, si puedes ir respondiendo un poquito también, si has leído las preguntas que Sí, nos están haciendo por acá. bueno, me parecen preguntas muy interesantes. Por ejemplo, los signos que Cris da son muy importantes para incluso el tema del diagnóstico, que no soy capaz de hacer mis actividades de la vida cotidiana. Eso se, eh, es un signo muy importante de alarma para buscar una ayuda profesional. O sea, no soy capaz de concentrarme, no soy capaz de comer, me cuesta dormir, no disfruto las cosas en la vida cotidiana. eh, Me cuesta, por ejemplo, trabajar, estudiar, pienso todo el tiempo en lo malo que yo hago, que puede ser un signo muy grande de alarma. Un diagnóstico diferencial, y así sería pues como competencia también del profesional, porque cuando ya hay que hacer un, pues como que el límite es muy delgado,
y que ya empieza a afectar el ámbito emocional considerablemente, ya tendría que hacerse pues como con un diagnóstico diferencial, conociendo cada caso, cada particularidad. Un aspecto también importante es que uno ya empieza a ver que la gente le dice, pues ya esto es demasiado exagerado y ya no puede disfrutar nada, ¿cierto? Como que tranquilo, tranquila, no todo está mal, no todo está, no siempre estás haciendo el mal, también haces el bien, también puedes formar tu conciencia moral pues con el tema de la misma espiritualidad, formarte bien, ¿cierto? Y también mirar que trasfondo hay. Al principio decíamos que influye la personalidad, influye las experiencias de vida, influye la crianza, influye la educación. Entonces hay que analizar todos esos aspectos. Bueno, y me parece importante, acá nos preguntaban, ¿y cómo diferenciar si es un escrúpulo o es una depresión o una ansiedad? Por un lado, lo que decía Jessie, y es que un profesional no lo va a decir, pero generalmente cuando estamos hablando de escrúpulos, nosotros necesitamos mirar como en la línea del tiempo, qué fue primero, o sea, empezaron a aparecer qué síntomas. Esa es una buena forma de diferenciar si primero empecé a tener una preocupación moral intensa o si realmente inicialmente empecé a, por ejemplo, a sentirme como inadecuado en todas partes, o empecé a sentir que estaba comiendo en exceso, o empecé a tener unos pensamientos como disruptivos o unos pensamientos que ni siquiera tenían que ver con lo moral, sino en general con todo. Digamos que esa distinción es importante con la línea del tiempo, mirar cómo, qué fue lo que inició y después de eso, cuáles fueron las consecuencias que trajo. Y generalmente ahí como profesionales, nosotros identificamos, digamos que inició como estas conductas, porque tampoco son contradictorias. Uno puede tener un escrúpulo y como consecuencia del escrúpulo desarrollar en nuestra salud mental un TOC. Podría desarrollar un trastorno obsesivo compulsivo del que ahorita les hablaba. Entonces, digamos que puedo desarrollar una cosa o puedo desarrollar la otra. También con un trastorno obsesivo compulsivo primero, yo puedo empezar a desarrollar en la parte espiritual esas situaciones de escrúpulos. Entonces depende de la línea del tiempo que pasó y ahí es importante consultar al profesional como tal. Y digamos que ya con respecto a la situación que tiene que ver más como con los pues con subirse los niveles de cortisol o bajarse los niveles de dopamina, que de pronto es lo que nos habla el otro casito que vemos por acá, sí, sí es muy importante los procesos terapéuticos, ¿cierto? Y los procesos de perdón, porque en realidad diríamos que pues todos en la vida necesitamos en un momento determinado trabajar en nosotros mismos. Y trabajando en nosotros mismos, el descubrir lo que pasa y lo que sentimos, sí nos vincula más con nuestro presente y nos permite tener pues una mirada más hacia el futuro, porque al final eso es lo que nosotros pues queremos. Bueno, por acá veo que hay otras, Jessy, no sé si viste las otras que hay por acá. Tengo cita con Neuro porque ya buscando tanto. Bueno, y básicamente nos están contando como experiencias que es muy importante tenerlas claras. También que nosotros, todo esto que vivimos hoy o que después podríamos vivir, nosotros podemos decir que son las experiencias que nos ayudan también a asumir de manera correcta lo realista y, y lo no realista, porque la experiencia Exacto. eso lo hace. Por ejemplo, la ansiedad tiene que ver con un exceso de futuro, o sea, la depresión tiene que ver también con un exceso de pasado, Eso es el estrés con un exceso de presente y la ansiedad con un exceso de futuro. Pues digamos que es mucho más que eso, pero como para que todos la clave, tengamos sí. un poquito de comprensión de los términos. Con el exceso de futuro que tiene que ver la ansiedad, la persona a veces se anticipa demasiado, está muy angustiada, pero yo creo que ya hemos tenido también otros lives sobre la ansiedad, podrían ver el material que tenemos sobre ansiedad. Pero básicamente hay que mirar cada caso, o sea, aunque hayan trastornos, aunque hayan síntomas, cada persona es única y lo vive de una manera única. Entonces, por eso es importante como la consulta, por eso es importante la particularidad, porque lo que me detona a mí la ansiedad no se lo detona a otra persona. Y no toda la ansiedad es mala, ¿cierto? Entonces, ya que desadaptativo me produce, qué efecto desadaptativo me genera, o
cómo la puedo lograr manejar, ¿cierto? Cómo puedo manejar mis pensamientos para para que no me afecte mi vida cotidiana, cómo puedo trabajar eh, incluso la respiración, el tema médico es muy importante, la salud física también es muy importante, porque eso puede elevar también el nivel de ansiedad. Y eso creo que es lo clave, ¿cierto? Como que el tratar la ansiedad, yo creo que lo primero es ser conscientes de lo que está pasando. Un segundo punto importante es nosotros empezar a vivir más en el aquí y en el ahora, es decir, centrarnos en lo que estamos y en lo que vivimos, porque si logramos hacerlo con tranquilidad y con calma, logramos superar un poco lo del pasado y superar un poco también lo del futuro, porque digamos todos los excesos nos pueden llevar precisamente a tener esas dificultades. Entonces, vivir de esa manera nos ayuda significativamente. Además de que, por ejemplo, el deporte, las buenas prácticas en el dormir, el tema especialmente de una vida saludable, son cosas que realmente nos ayudan con el trabajo de la ansiedad, porque si una persona no duerme lo suficiente, los niveles de ansiedad están mucho más elevados. Si una persona no hace un ejercicio y está teniendo niveles de ansiedad altos y tampoco toma ningún medicamento, lo que puede hacer es que precisamente digamos como que nos invadan los químicos de la ansiedad y no tenga el cuerpo con qué contrarrestar la parte, digamos, más tóxica. Entonces, La el hacer alimentación, ejercicio nos una ayuda. persona que coma excesos de dulces y todo eso también está más Más ansiosa. ansiosa de Entonces, lo normal. Entonces, bueno, ahí como decía Jessy, tenemos pues algunas cositas dentro de lo live y los próximos también los vamos a hacer. De todas maneras, nos pueden dejar en los comentarios si quedan con alguna pregunta para que las podamos ir contestando y pues también sugerencias si quieren que hablemos de otros temas o profundicemos en ellos. Les agradecemos mucho la participación y bueno, y vamos a estar por acá muy atentos a sus necesidades. bueno, un abrazo, Cris. Gracias por compartir este espacio y gracias por todas las personas que se conectaron, por los que van a verlo después. Pueden dejar también sus comentarios porque queda pues en la página de Essential. Bueno, un abrazo bien grande para todos ustedes. Feliz Chao, día. feliz Chao. día.